¿Energía para conectar telescopio, ordenador, cámaras, baterías de dron y hasta una nevera portátil durante un fin de semana completo? ¿Es esto posible? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. En fotografía de naturaleza necesitamos salir a la naturaleza, al campo, para conseguir buenas fotografías. Y en algunas disciplinas, como en el caso de la astrofotografía, incluso necesitamos mover muchas veces grandes equipos pesados y voluminosos. Y disponer de energía, electricidad, para que todo esto funcione correctamente en medio de la naturaleza, puede llegar a convertirse en un auténtico reto. Por eso esta semana voy a hablarte de una batería que a mí al menos me ha cambiado la vida. Cada vez somos más las personas que no solamente nos lanzamos al mundo de la fotografía natural y la astrofotografía, sino que además buscamos localizaciones cada vez más remotas y más espectaculares o cielos cada vez más oscuros para conseguir nuestras mejores imágenes, nuestras imágenes más espectaculares y nuestras imágenes de esas nebulosas más sutiles del universo. Esto nos exige no solo montar en nuestro coche todo nuestro equipo y hacer muchos kilómetros, sino también disponer de energía, de electricidad suficiente para poder alimentar nuestro equipo y no quedarnos tirados en medio de una sesión o en medio de un fin de semana, o incluso ni siquiera poder conectar una pequeña nevera portátil para poder llevar nuestros víveres. Por eso, uno de los mayores retos que se están planteando para este tipo de expediciones con nuestro equipo, e incluso también por extensión al mundo camper, porque cada vez son más los fotógrafos que se están camperizando furgonetas para poder realizar este tipo de salidas, es la manera de proporcionar energía a todo ello de manera solvente y sin morir en el intento. Y es ahí donde entra la marca Bluetti o Power Oak, como también se la conoce en algunos países del mundo. La marca que ha decidido dar una solución integral a este problema. Concretamente, este modelo que yo tengo aquí es la Bluetti EB55, aunque dentro de la web de Bluetti podréis encontrar diferentes modelos con diferentes prestaciones y capacidades dependiendo del uso que vayáis a darle. Porque las estaciones de energía Bluetti buscan también aportar una solución integral en cuanto a energía y electricidad al mundo de las caravanas y de las furgonetas camperizadas grandes. ¿Y por qué? Pues porque todas las estaciones de energía Bluetti pueden alimentarse de tres formas diferentes. Por un enchufe convencional, energía continua como la que tenemos en nuestras casas, por un enchufe de 12 voltios como el que tenemos en nuestros vehículos, aunque si alimentamos nuestra estación de energía de esta manera, te recomiendo que vayas siempre con el motor en marcha, porque si no puedes llevarte luego un susto. Y el tercer método es que todas las estaciones de energía Bluetti pueden alimentarse también por placas solares. El kit de placas solares es opcional, no viene de serie con la batería y además encarece bastante el producto. Pero si somos fotógrafos aventureros de los que nos gusta estar varios días en medio de la naturaleza y ya sabemos que no vamos a tener acceso a un enchufe, a corriente continua para poder cargar nuestra batería, este kit de placas solares es esencial para poder tener energía ilimitada durante toda nuestra estancia en el campo, siempre y cuando dispongamos de unas pocas horas de sol al día. Estas baterías Bluetti, y dependiendo del modelo que elijamos, tienen un tiempo de carga de entre 4 y 5 horas con las placas solares para llegar al 100%. Por lo tanto, únicamente disponiendo de unas pocas horas de sol al día, en teoría podríamos disfrutar de energía ilimitada para poder cargar todo nuestro equipo. Pues si nos centramos en el modelo concreto que tengo yo aquí, la Bluetti EB55, os puedo decir que es una estación de energía realmente muy completa y que a mí al menos me ha parecido muy práctica para fotógrafos de naturaleza, fotógrafos nocturnos y sobre todo astrofotógrafos, al menos en el tiempo que he estado probándola, que ha sido algunos meses. Esta estación de energía tiene capacidad para conectarle diferentes dispositivos e incluso algún pequeño electrodoméstico. Además pesa 6,5 kg y el tamaño ya lo veis. Tiene un diseño súper compacto que podemos llevar cómodamente con nuestro equipo en el coche. E incluso dejarla en cualquier rincón de la casa y utilizarla como batería adicional para, por ejemplo, si tenemos un corte eléctrico. Este modelo que tengo yo aquí, la EB55, tiene una capacidad de 537 vatios hora y una potencia de 700 vatios.
Es decir, vamos a poder conectarle y cargar en esta batería casi todos nuestros dispositivos electrónicos e incluso conectarle algún pequeño electrodoméstico. Traduciendo todo esto a algo que podamos entender más fácilmente, con esta batería podríamos cargar unas 8 veces un ordenador portátil y cargar un teléfono móvil actual aproximadamente 45 veces. Pero la realidad es que podemos conectarle hasta 11 dispositivos diferentes, siempre y cuando la demanda de energía de todos ellos no supere su potencia, los 700 vatios que tiene. La Bluetooth EB55 nos ofrece todas sus conexiones por uno de sus lados. 4 puertos USB-A de 5 voltios y 3 amperios. Un puerto USB-C de 100 vatios. 2 enchufes tradicionales de 220 a 240 voltios. Un enchufe de mechero de 12 voltios y 10 amperios. 2 puertos DC de 12 voltios y 10 amperios. Y súper interesante, una superficie de carga por contacto en su parte superior. Cada tipo de conexión que tiene esta batería tiene su propio interruptor de encendido y apagado, de forma que podemos ir encendiendo únicamente aquellas fases que vayamos a utilizar sin necesidad de tenerla encendida por completo. Y en la parte posterior tenemos una luz muy práctica que nos puede servir para montar o desmontar el equipo o simplemente para tener una luz dentro de nuestra caravana o de nuestra furgoneta. Podemos regularla a media potencia, a máxima potencia y en modo estroboscópico. Y por último, el display nos indica todos los datos de consumo y de carga que está teniendo la batería, ya sea por corriente convencional o por placas solares. Los datos que nos aporta el display realmente son súper interesantes para conocer los consumos reales de nuestros equipos. Llevo varios meses probando esta batería en profundidad, sobre todo en salidas de fin de semana y en sesiones de astrofotografía, y tengo que decirte que se ha convertido para mí en un imprescindible en mis salidas, sobre todo por su alta capacidad que me permite alimentar de forma holgada todo el equipo, ordenador portátil, montura, telescopio, todos los accesorios que pueda llevar durante mis salidas. Me permite alimentarlos de forma holgada durante una noche completa, sobrando todavía al final de la noche aproximadamente un 50% de su capacidad. Por lo tanto, para mí es la solución perfecta para todas estas situaciones. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Espero que esta información que te he dado te haya ayudado a dar esa solución definitiva a ese problema de energía que tenías con tu furgoneta camperizada o a ese problema de energía que tenías para alimentar todo tu equipo astrofotográfico, que muchas veces alimentar la montura, el ordenador, las cámaras y todo lo que llevamos al campo de forma segura puede convertirse en un problema. Te recuerdo que somos apasionados por la fotografía natural en su sentido más amplio, así que si todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo ya mismo y no olvides activar la campanita. Nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza. ¿Dónde? Aquí, en Natural Portraits. Adiós.